El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, domingo 22 del tiempo ordinario. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, la segunda parte o la continuación del domingo pasado. El domingo pasado escuchamos la confesión entusiasta de Simón Pedro, quien, en nombre de sus compañeros, reconocía a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Esta confesión le mereció el reconocimiento de su maestro, quien lo constituyó en piedra, fundamento de su proyecto apostólico. En el texto evangélico que acabamos de escuchar hoy, Jesús comunica a sus discípulos la agenda de sufrimiento que le espera en los próximos días. Tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Simón Pedro, que siempre había dado muestras de un temperamento impulsivo, entró en shock ante el anuncio de la pasión y muerte de Jesús. Dice enseguida: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. ¿Por qué esta reacción de Pedro? En esa etapa de maduración en la fe, Pedro y sus compañeros no podían aceptar la idea de un Mesías fracasado que tuviera que someterse a las más crueles torturas y a la muerte. Sus ilusiones estaban puestas en un Mesías que restauraría las viejas glorias de Israel. Solamente después de la resurrección comprendieron el plan de Dios, cuya oferta de salvación pasaba por la muerte, pero culminaría en la resurrección. Muy queridos hermanos, ¿cómo responde Jesús ante la reacción primaria de Pedro? Nos sorprenden las duras palabras del Maestro. Déjame seguir mi camino, Satanás. Me estorbas, porque tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Contrastan estas duras palabras con el elogio que le había hecho poco antes, el domingo pasado.
y sobre el cual meditamos el domingo anterior. Bienaventurado tú, Simón, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Hoy dice Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Dentro de nosotros, hermanos, tenemos lo mismo. A veces actuamos bien, como los ángeles. A veces pensamos como los demonios, como pensaba Simón Pedro. Después de semejante piropo, Jesús lo llama Satanás. Antes Jesús había reconocido que las palabras de Pedro eran una revelación de Dios Padre. Ahora lo llama tentador porque pretende apartarlo del cumplimiento de la voluntad del Padre. Las palabras de Pedro que pretenden modificar la agenda de Jesús nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Entonces, después de corregir a Pedro por tratar de desviarlo de su camino de la cruz, Jesús declara las condiciones que deben seguir sus discípulos. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar su cruz. Tercero, seguirme, seguir a Jesús. Abnegación. Esto significa desalojar los pensamientos, deseos y tendencias egoístas de nuestro corazón y llenar nuestros corazones de Dios. También significa limpiarnos de todos los malos hábitos, entronizar a Dios en nuestros corazones y compartir ese Dios con los demás. Muy queridos hermanos, la cruz siempre significa dolor y sufrimiento, pero nuestros sufrimientos se convierten en la cruz de Jesús solo cuando sufrimos al servir a los demás desinteresadamente o cuando nos damos nuestra salud, riqueza, tiempo y talentos a otros hasta que nos duele, o cuando hacemos penitencias para purificarnos. Estos sufrimientos son más importantes. Muy queridos hermanos, después de reflexionar, vamos a ver los mensajes de este Evangelio. Los verdaderos discípulos de Cristo son, primero, extremadamente compasivos, dispuestos a visitar a los enfermos más débiles en los hospitales o a los ancianos mayores en nuestras familias. Segundo, extremadamente humilde, capaz de ver que todo buen don viene solo de Dios y que los talentos y recursos personales deben inspirar gratitud, no orgullo. Tercero, extremadamente paciente, comprometido a trabajar con niños desafiantes, adolescentes con problemas y adultos jóvenes que luchan con su fe. Cuarto, extremadamente perdonador, lo que nos cuesta mucho, dispuestos a perdonar, no solo una o dos veces, sino una y otra vez, porque saben que Dios los ha perdonado una y otra vez. Como decía a Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. Significa hay que perdonar siempre para ser buen discípulo de Jesús. Quinto, extremadamente cariñosos. Ofrecerse como voluntario para visitar a personas en cárceles, hogares y refugios para personas sin hogar. Aceptar a la gente como hijos de Dios. El último, extremadamente fiel.
vivir una relación comprometida y de confianza con Dios. Hay que ser fiel a Dios, a nuestros familiares, a nuestra vida. Todo este programa de Jesús puede resultarnos duro y difícil, pero no perdamos de vista que es Él el que lleva la cruz y será quien nos ayude a realizar su plan. Vamos a terminar esta reflexión con las palabras del Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Que así sea.